Bueno, estábamos tratando de describir la forma en que se va generando documentación. Vimos que una compraventa suponía la utilización de un documento llamado remito, otro denominado, perdón, primero una orden de compra, luego un remito y una factura. Esa información contenida en estos documentos, inmediatamente es necesario relacionarlo en cuentas. Por ejemplo, cuando el empresario adquiere mercaderías, y decíamos que el cumplimiento de la obligación, la mayor parte de las transacciones no se produce en forma simultánea, sino que primero se produce el requerimiento por parte del comprador, luego el vendedor remite la mercadería y emite el documento que va a constituir la base para la registración de una deuda. Aunque sea una operación al contado, por unos días el comprador va a estar en situación de deudor del proveedor. Por lo tanto, en esta instancia va a tener que registrar esa operación con relación a dos cuentas. La base del sistema contable, de la técnica contable en uso, es la conocida con el nombre de partida doble, que es una vieja técnica desarrollada en los finales de la Edad Media, y tiene como punto de partida que toda transacción se individualiza se registra con relación a dos cuentas al menos. En este caso, cuando un empresario adquiere mercaderías, genera el ingreso de esas mercaderías, la tiene que relacionar con la existencia de la deuda que contrae con su proveedor y con la incorporación de la mercadería. Por lo tanto, va a tener que habilitar una cuenta acreedores y otra cuenta que podríamos llamar materiales o mercaderías. Luego, normalmente la fase siguiente de esa actividad es el agregado de algún valor a esa mercadería o esa materia prima, según el caso. Acá estamos contemplando distintas actividades, cada una de las cuales habrá de tener una forma particular de registración contable. Pero supongamos que, generalizando más o menos las distintas formas de los distintos tipos de actividades económicas, ya sea las meramente de intermediación o las productivas o industriales, algún tipo de agregado de valor habrá de tener esa materia prima. Por lo tanto, en la fase siguiente del circuito económico, el empresario generará, celebrará nuevos actos, por ejemplo, la contratación de mano de obra, que habrá de generarle la necesidad de emitir otros documentos como recibos de pago por esa tarea que se llevó a cabo sobre sus bienes o servicios. Y en la fase siguiente, una vez que el empresario adquirió esa mercadería, vendrá la fase de la venta, tendrá que colocar esa mercadería y va a generar también un circuito de documentación más o menos similar
que se verificó cuando adquirió la mercadería, y tendrá que incorporar en la registración contable una serie de anotaciones referidas a las sumas de dinero que les sean debidas. O sea, tendrá que registrar los deudores. Bueno, para eso aparece la noción de cuenta. Una cuenta es, imagínense, una serie de anotaciones que tienen por objeto representar cuantitativamente un conjunto de situaciones que guardan entre sí algún tipo de relación, de vinculación, de homogeneidad. En cada una de las distintas cuentas habrá de llevarse razón de aquellas situaciones cuya vinculación le presta utilidad al empresario. Como aquella frase que cuando yo era chico nos decían las maestras en las escuelas cuando teníamos que llevar a cabo la solución de problemas, nos decían que para razonar acerca de un problema no había que juntar las peras con las manzanas. O sea que teníamos que reunir en el razonamiento aquello que guardaba una cierta vinculación práctica. Bueno, el empresario, cuando organiza su contabilidad, tiene que ir distribuyendo lo que, agrupando aquellas relaciones jurídicas que guardan entre sí algún tipo de relación. Va a tener que vincular las materias primas que adquiere, va a tener y analizarlas y tener la información relativa a ellas en una, en una suma donde pueda... Perdón, no lo escucho. Que hice eso sin querer. Creo que hice una raya, pero apreté sin querer algo que estaba acá, que era como un lápiz. Ah, sí, sí. No sé, no fue mi intención. No importa, bueno. No, igual se entiende lo que está en el gráfico. Bueno, entonces acá en esta diapositiva estamos mostrando la vinculación que se tiene que dar entre los documentos que respaldan cada uno de los actos jurídicos que va realizando el empresario con las distintas fases y los distintos tipos de cuenta que habrá de relacionarse. En la fase de la compra tenemos la generación de orden de compra en facturas y remitos, en la producción recibos que documentan la relación laboral, más recibos referidos a los gastos, tales como facturas de luz, facturas y recibos de luz, gas y otros costos indirectos. En la fase de la venta tendremos que ver nuevamente facturas y remitos. Una vez que el empresario vende y percibe el ingreso del precio de sus mercaderías, tendrá que emitir recibos de cobro y luego pagar esas ventas a su proveedor. El paso siguiente es lo que podemos llamar la sistematización. Tenemos todo ese conjunto de documentos, remitos, facturas, que acá en la diapositiva los vemos sobre la
izquierda del gráfico, tenemos remitos, facturas de compra, recibos, recibos de cobro, recibos de pago, facturas de venta, etc. Esa información es necesario organizarla, para lo cual el sujeto que tiene la carga de llevar la contabilidad tiene que organizarlas en lo que podemos llamar un plan de cuentas, que lo tenemos en el centro de la ilustración. El plan de cuentas es el conjunto de las cuentas dentro de las cuales tiene que elegir a cuál de ellas vincularlas, tiene que elegir el empresario a cuál de ellas vincularlas. Pero la registración, después vamos a ver que todo esto se tiene que volcar en libros. La registración se lleva a cabo según dos tipos de registros. El empresario habrá de llevar lo que se llama un registro cronológico, que corresponde a lo que las disposiciones del Código Civil y Comercial identifican como el libro diario. En lo que hace al segundo criterio de registración, el llamado sistema de registración sistemático, corresponde a lo que en las prácticas contables tradicionales se identifica como libro mayor. Cuando se lee el texto del Código Civil y Comercial, no se encuentra ninguna referencia al libro mayor. Pero si ustedes van a las librerías contables, van a encontrar que les venden un libro mayor, que es la base para elaborar otro tercer tipo de libros, que es el libro de inventarios y balances. El libro mayor es el paso intermedio, que si bien no es un libro que deba llevarse con las formalidades propias del el libro diario, que es el registro cronológico, y la registración sistemática, que se vuelca a lo que se llama el libro de balances. El paso intermedio supone agrupar en esto que tradicionalmente se llama libro mayor, agrupar la información con relación a cuentas, como por ejemplo, según lo que veníamos mostrando en los esquemas iniciales, una de las cuentas habrá de ser donde se registran los saldos de las sumas que nos son debidas, otra las sumas que nosotros empresarios debemos a nuestros proveedores, al fisco, etc. Otra cuenta deberá ser la referida a la existencia de materias primas, por un lado, luego de materias elaboradas por otro, etcétera, etcétera. Para organizar la información dentro de cada una de las cuentas se clasifican en dos grandes rubros, según cómo se organicen en el balance. Ahora, después vamos a ver un esquema de un balance, pero para llegar a eso tenemos que partir de la base de que las cuentas cuyos saldos van a ir
conformando ese balance se clasifican en dos rubros, las cuentas elementales y las cuentas diferenciales. Las cuentas elementales, a su vez, corresponden a dos grandes conceptos. Habrá cuentas que se van a agrupar dentro de la columna del activo, o sea, los saldos de las cuentas, los saldos de las mercaderías que hemos adquirido, de los productos elaborados que hemos adquirido, los saldos de las sumas de dinero que debemos a nuestros proveedores y las sumas que nos son debidas por ventas. Cada uno de esos saldos se agrupan, algunos en la columna del debe y en la columna del activo y otras en la columna del pasivo. Cada una de estas cuentas, después vamos a ver modelos de esas cuentas, cómo se organizan, también tienen dos columnas. O sea, las dos columnas las tenemos en lo que se refiere al balance. El balance, reitero, consolida los saldos y se agrupan en dos columnas. Las dos columnas tienen que sumar, el resultado de la suma de esas dos columnas tiene que dar una igualdad. De ahí viene lo de balance, porque es una analogía con la vieja balanza de pesas, donde los platillos tienen que estar equilibrados para saber cuánto pesa lo que estamos pesando. Dentro de cada cuenta, por otro lado, la información se agrupa en dos columnas, una del debe y otra del haber. Esta información no es el caso que la memoricen, sino que la introduzco para que luego, cuando quieran recapacitar, recopilar, rebobinar esta información, tengan la posibilidad de encontrarlo, pero no es el propósito de esta clase que ustedes sean peritos en contabilidad, sino que el propósito es que comprendan en qué consiste la contabilidad, qué encierra la información contable, para que el día de mañana puedan, en el marco de los problemas, después vamos a ver en qué circunstancias la contabilidad atañe al ejercicio de la profesión legal, pero para tener una aproximación a esta técnica, es importante tener en cuenta la información que surge de esta diapositiva. Toda información referida al inicio, al ingreso de valores en las cuentas del activo, se colocan en la cuenta del debe. O sea, cuando tenemos ingresos de mercaderías, en la cuenta mercaderías, que va a tener dos columnas, en la columna del debe vamos a anotar los activos que teníamos al comienzo de la actividad, más los aumentos del activo por ejemplo, en el caso de las mercaderías, por compras. Y en la columna del haber, las disminuciones del activo. Y en el pasivo vamos a ver al revés. Esto es contraintuitivo, pero tiene una razón de ser. Se registra en el debe porque una regla para entender el sistema contable es que todo lo que tiene el sujeto se lo debe a alguien. O bien se lo debe a terceros que le
proveyeron esos bienes o dinero a través del crédito. Por otro lado, el pasivo representa esa deuda. Por eso, en las cuentas llamadas elementales, la registración se da a la inversa de lo que el sentido común indicaría. Esto se revierte en las llamadas cuentas diferenciales. Vamos a ver que en un balance, en la próxima diapositiva vamos a tener el esquema de un balance. La columna de la derecha está conformada por el pasivo y por el patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto vamos a tener las llamadas cuentas diferenciales, que son la cuenta capital y las cuentas, la cuenta de resultados, la que establece la diferencia entre aquello que teníamos en el comienzo de la actividad. Aquello que teníamos en el comienzo de la actividad es lo que se conoce con el nombre de capital, y los ingresos y los egresos van a producir aumentos o disminuciones. Por lo tanto, la registración de la información en estas cuentas, que tienen sus dos columnas, se produce a la inversa. En la columna del debe, de la cuenta capital, se registran las disminuciones de capital, y el capital inicial más sus aumentos se registran en la cuenta del haber. Acá tenemos una estructura de un balance donde vemos estas dos columnas a las que hacíamos referencia. En la columna de la izquierda vamos a ver expresados los saldos de todas las cuentas del activo, y en la columna de la derecha vamos a ver dos rubros: las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio neto. La suma de los saldos de las cuentas del activo tienen que ser iguales a la suma de los saldos de las cuentas del pasivo más las del patrimonio neto. No sé si hasta acá la explicación es suficiente. Si les quedan dudas, si quieren pedir aclaraciones antes de seguir acumulando información. Sí, a mí lo que me generó más dudas fue el tema anterior a este, o sea, la diapositiva anterior. Lo de por qué era al revés, en esenciales. No, la clasificación es entre cuentas elementales Elementales. y diferenciales. Todas las cuentas del activo más las del pasivo, o sea, tenemos dos rectángulos, imaginémonos dos rectángulos. El rectángulo de la izquierda representa todas las cuentas del activo, y de la columna de la derecha, el rectángulo de la derecha, la mitad corresponde a cuentas del pasivo y la otra mitad a las del patrimonio neto, que son las llamadas diferenciales. Esto viene del hecho de que todo lo que esta representación nos pone de manifiesto, que todo lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo que se registra en el activo. Y todo lo que tenemos se lo debemos o bien a terceros, que eso es lo que va en la parte de arriba del rectángulo derecho, o bien corresponde al aporte nuestro al negocio. O sea, se lo debemos a los inversores que nos financian a riesgo
nuestra actividad. Según la forma jurídica del sujeto que desarrolla la actividad, el capital propio puede ser propio en el sentido de que si se trata de un empresario individual, el aporte con el que inicia el negocio está dentro de su propio patrimonio. Pero si el empresario quiere saber si gana o pierde, tiene que llevar una contabilidad en la cual pueda individualizar aquello con lo que empezó el negocio. Aún para el empresario individual, lo que decidió poner en el negocio lo registra en la cuenta capital. Entonces, desde cierto punto de vista, poniéndonos en una posición en que la contabilidad la lleva un sujeto neutro, que no es ni el dueño del negocio, ni es un acreedor del negocio, pongámonos en el esquema jurídico de una sociedad anónima, donde la contabilidad es responsabilidad del administrador, y en una sociedad anónima el administrador es el directorio, y los miembros del directorio no son necesariamente los dueños, entre comillas, del negocio, son administradores profesionales. Sí, puede Los ser un tercero dueños, neutro, ¿no? ¿cómo? Que puede ser un tercero neutro, ¿no? El administrador. Por Como supuesto, por afuera del... por supuesto. Pueden no ser socio de la sociedad, puede no ser un accionista. Entonces, el accionista también es un acreedor de este patrimonio, aunque en una condición jurídica diferente, porque el accionista, el inversor en el negocio, va a cobrar en la medida que el resultado del negocio sea positivo. En cambio, los acreedores del pasivo adquieren un derecho que no es condicional. A la finalización del plazo pactado, el acreedor del pasivo cobra o adquiere un derecho irrevocable. En cambio, el derecho de los inversores está condicionado al resultado de la actividad. Bueno, esta igualdad es la que, esta situación, perdón, que estoy describiendo, es la que explica esto que decimos acerca de que todo lo que tiene la empresa se lo debe o bien a los terceros o bien a los dueños del negocio. Entonces, partiendo de esa situación, vuelvo a presentar la diapositiva anterior, tenemos esta separación, esta manera diferente de registrar dentro de las columnas de cada cuenta los ingresos y los egresos de los rubros. En las llamadas cuentas elementales, activo y pasivo, la forma de registración es contraintuitiva. Los ingresos de activos los registramos en el debe porque se los debemos o bien a nuestros proveedores que nos vendieron mercadería a plazo, o bien al banco que nos hizo un préstamo para comprar la mercadería, o bien a los inversores que hicieron un aporte de capital con cuyos fondos estamos comprando las mercaderías. Y las salidas de mercaderías, cada vez que vendemos, las registramos en la columna opuesta, que va a implicar una disminución del saldo de esa cuenta. No sé si esta aclaración le amplía un poco la explicación. Sí, sí, ahí entendí mucho mejor. Gracias. Bien. No, por favor. Bueno, continuamos entonces. El balance que venía de esta diapositiva se continúa con
otro conjunto de cuentas que no que constituyen información separada de la información cuantitativa. Todas las relaciones económicas y los actos jurídicos que implican el desarrollo de la actividad económica los podemos dividir en dos grandes partes. Lo que es la información cuantitativa, o sea, el valor, el precio de las mercaderías que compramos, el precio de los salarios que pagamos, todo eso es información cuantitativa y va a ir reflejada en esas cuentas que estábamos analizando. Hay otra información que puede variar esa información cuantitativa pero que no tiene un reflejo numérico. Si yo compro una propiedad, vamos a empezar el negocio desarrollando la actividad en un local propio. Queremos comprar el inmueble donde vamos a desarrollar la actividad. Cuando hacemos la registración contable de esa transacción, la volcamos en una cuenta que se va a llamar probablemente activos, va a ir dentro del rubro de activos fijos. Ahora vamos a visualizar las normas sobre la forma de confeccionar un balance, que espero que amplíen un poco la visión de este problema, pero asumamos que va a ir, después vamos a distinguir qué son los activos corrientes de los activos fijos, tiene que ver con el grado de liquidez de los activos a que nos referimos, o sea, en qué medida esos activos sirven para cancelar deudas en forma inmediata y cuando no. Un activo es líquido cuando puede servir como medio de pago inmediato de una obligación. El activo líquido por excelencia es el dinero que se registra en una cuenta que habitualmente se llama caja. Bueno, cuando compramos un inmueble, que es un activo ilíquido, porque no nos sirve para pagar en lo inmediato, lo registramos en una cuenta del activo fijo. Esa operación tiene un valor, compramos por 1.000.000 de pesos. Ahora, no es lo mismo para la información que van a obtener nuestros acreedores de ese balance, que ese inmueble lo hayamos comprado con dinero que nosotros teníamos o que lo hayamos comprado con un préstamo de dinero que nos han hecho sin necesidad de constituir una garantía, a que el acreedor que nos prestó el dinero para comprar el inmueble lo haya hecho con una hipoteca. La condición jurídica del inmueble, según que esté afectado a un privilegio, como es el caso de la hipoteca, o que no lo esté, no tiene un reflejo cuantitativo. El valor del inmueble siempre es el mismo, pero una cosa es que tengamos una hipoteca que lo grave o que no la tengamos. Esto es un ejemplo de la información que va en lo que antes se llamaba cuentas de orden, que hoy se llama notas al balance, donde se asienta información relevante que puede modificar la información que surge de los valores numéricos de los saldos de las cuentas. Vamos a visualizar ahora las normas que contiene la Ley de Sociedades, la Ley 19.550, respecto de la forma en que se tienen que confeccionar los balances de las sociedades.
las normas contables que contiene el Código Civil y Comercial no ahondan en esta cuestión, pero nos puede servir como ilustración analizar la forma en que la ley 19.550 se refiere al problema, a la cuestión de cómo se organizan las cuentas de un balance. Para eso vamos a compartir el texto, vamos a compartir en pantalla el texto correspondiente. Un segundo, por favor, que me voy a... voy a abrir el archivo correspondiente, que no lo tengo. Profesor, ¿Sí? hay una compañera que por el chat dice que no tiene micrófono y quiere hacer una pregunta. Pregunta si las notas son obligatorias. Sí. Sí. Desde ya que sí. Ahora, un segundo. Que... Bueno, están viendo en este momento el texto de la ley 19.550, ¿no? Sí, Sí, yo lo sí. estoy viendo. Bien. Bueno, vamos al artículo 62 y 63. Ya llegamos. Aquí tenemos. Balance. En el balance general deberá suministrarse la información que a continuación se requiere. Y clasifica, vamos a ver que tenemos una distinta forma de numerar los apartados. El primer apartado está con números arábigos, 1, y a continuación los subapartados siguientes están expresados con letras. Y el 2, en el pasivo, está dividido en subapartados que tienen primero un número romano y luego letras. El número romano 1 corresponde al pasivo, o sea, en el cuadro en que tenemos dos columnas, a la izquierda la columna del pasivo y a la izquierda la columna del activo y a la derecha lo subdividíamos en 2. Acá lo tenemos reflejado en la forma, la forma de jerarquizar los apartados que ha elegido el texto legal. Es importante para entender que dentro de la columna de la derecha del pasivo tenemos dos rubros, uno romano y luego con letras cada una de las cuentas. 2 romano referido al patrimonio neto y cada una de las cuentas. Y con número 3 aparece los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda otra cuenta de orden. Esta es la información que requiere la presentación del balance como información
complementaria que no tiene un reflejo cuantitativo, pero sí modifica el sentido y el alcance de los saldos de los números que aparecen en cada una de las cuentas. Vamos a comentar, para que tengan ustedes una idea, de el contenido individual. Perdón, y antes vamos al apartado 4, que se refiere a la presentación en general, que dice: la información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el activo corriente del activo no corriente. O sea, ahora cuando analicemos cada una de las cuentas, vamos a ver que que están expresadas esos incisos A, B, C, D, E, etc. Ese orden de los incisos tiene que ver con el grado de liquidez. Reitero, liquidez supone la capacidad de un activo para cancelar obligaciones. Entonces, el código, perdón, la ley 19.550 establece que la información se tiene que expresar de manera tal que se agrupe de modo que se pueda distinguir el activo corriente del no corriente y el pasivo corriente del no corriente. Se entiende por corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización se producirá dentro de los 12 meses a partir de la fecha del balance general, salvo que las circunstancias aconsejen otra base para tal distinción. Luego aclara que los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados con garantía real u otras. O sea, un crédito documentado es, por ejemplo, si vendimos mercaderías, se dice que está documentado si el precio a cobrar está documentado en un pagaré o no tenemos un documento que pruebe la existencia de la deuda y que permita su reclamo inmediato. Otra forma de presentación de la información que surge del inciso C es que dice que activo y pasivo en moneda extranjera deberán mostrarse por separado en los rubros que correspondan, y por último que no podrán compensarse las distintas partidas entre sí. Bueno, vamos entonces a analizar las cuentas que componen el activo. Y en grado decreciente de liquidez, primero tenemos el dinero en efectivo, en caja y bancos, y otros valores caracterizados por similares principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera. Liquidez, certeza y efectividad tienen que ver con la posibilidad de utilizar esos activos de manera inmediata para cancelar deudas. Y cumplen con esa condición tanto el dinero en efectivo que físicamente tenemos con nosotros, como el dinero que está depositado en un banco en una cuenta a la vista. Una cuenta a la vista es aquella cuyo cobro, cuyo reintegro, perdón, se puede reclamar en forma inmediata. Le podemos reclamar inmediatamente al banco que nos entreguen los fondos que le habíamos depositado. Eso se da en las cuentas corrientes y los depósitos en caja de ahorro. Ambas formas de depósito se llaman a la vista. Y entonces también podemos considerar que los fondos que tenemos depositados en un banco son activos de máxima liquidez, de máxima certeza, porque no están sometidos a discusión. Si el banco no reconociera que nosotros le depositamos X cantidad de dinero, ese activo no lo podríamos tener registrado como en el mismo grado de certeza y efectividad que el dinero que tenemos físicamente
con nosotros. El siguiente rubro son los créditos provenientes de actividades sociales. Por separado se indicarán los créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y cualquier otro crédito. Créditos provenientes de actividades sociales, porque nosotros podemos generar créditos, pero los que corresponden a la actividad habitual del establecimiento comercial representan flujos de fondos que seguramente se van a repetir, no necesariamente en la misma cantidad, pero sí lo que tiene que ver con el resultado de las ventas que nosotros realizamos, es un flujo de fondos que se espera que continúe en el tiempo. Otros ingresos pueden ser el resultado de operaciones circunstanciales. Si decidimos vender una maquinaria que ya no nos resulta útil, nos va a generar un ingreso, pero es un ingreso que no se va a volver a repetir. Entonces, es una información que a los fines tanto propios como de terceros acreedores eventuales que estén dispuestos a otorgarle un crédito a nuestra empresa, tienen que considerarlo de manera diferente. De la misma manera, dentro de esos ingresos, de esos créditos, una cosa es crédito, otra cosa es ingreso. Créditos son sumas a cobrar por venta, nosotros vendimos y todavía no nos pagaron. También tenemos que separar aquellos que tengan que ver con ventas que le hayamos realizado a sociedades controlantes o controladas o vinculadas. La definición de sociedades controlantes, controladas y sociedades vinculadas está en el artículo 33 de la ley 19.550, que es un tema que lo están viendo o lo van a estudiar con la doctora Pérez Cassini. Pero la razón de ser de esta diferenciación tiene que ver con el grado de certeza que pueden tener estos derechos que estamos registrando como créditos a cobrar. Si nuestra empresa es una sociedad controlada, o sea, quiere decir que los dueños de la empresa, en un sentido no técnico del término, en una sociedad hablar de dueño es una expresión no del todo precisa. Los que detentan los derechos de voto y de participación en el capital de nuestra sociedad es otra sociedad. O sea, nosotros somos una sociedad controlada por otra porque el dueño, el socio principal o los socios principales son otra sociedad. Esa sociedad que nos controla es aquella que va a elegir los administradores de la sociedad y la que va a estar en posición de darles directivas a los administradores de la sociedad para hacer o no hacer tal o cual cosa. Por lo tanto, si nosotros le hemos vendido a la sociedad que nos controla, esa sociedad en cualquier momento nos puede dar instrucciones para que llegado el vencimiento de las sumas
resultantes de esa venta, en lugar de cobrarla, simplemente la dejemos estar. No activemos ninguna acción judicial y que esperemos que la otra sociedad decida cuándo nos va a pagar. Entonces, el hecho de estar en una situación de ser controlado por otra sociedad y resultar que esa misma sociedad que nos controla a su vez es acreedora nuestra, supone que esos créditos no tienen el mismo grado de probabilidad de ser transformados en dinero a la hora de su vencimiento por esta situación de control. Por lo tanto, hay que informarla en forma separada para que todo el mundo sepa distinguir una cosa de otra. El párrafo siguiente dice que también deberá registrarse con relación a los saldos de las sumas a cobrar por ventas provenientes de las actividades habituales, deberán deducirse las previsiones por créditos de dudoso cobro y por descuentos y bonificaciones. Esto tiene que ver con que un crédito, una suma de dinero a cobrar, llegado la hora del vencimiento, resulta que no nos la pagaron, iniciamos gestiones de cobro y nos enteramos de que nuestro deudor no está pasando por un buen momento y que tiene otras deudas que tampoco pudo pagar, entonces es probable que haya que iniciarle un juicio y a lo mejor, una vez iniciado el juicio, encontremos que aún obteniendo una sentencia favorable para el cobro de esa suma de dinero, aún no encontremos activos, bienes en poder de nuestro deudor que nos permitan el recupero de esa suma de dinero. Entonces, cuando un deudor no está cumpliendo regularmente con sus obligaciones, es razonable, para presentar una situación creíble y efectiva de cuántos de esos créditos que nosotros tenemos registrados realmente los vamos a poder cobrar, es necesario deducir la parte que consideramos incobrable de un crédito. Cuando suponemos que una parte de lo que de los créditos que tenemos por ventas no las vamos a poder cobrar, esto no significa que se eliminan del balance, porque la imposibilidad total, la certeza total de que no lo vamos a cobrar, nunca la tenemos. Entonces, es simplemente un problema de probabilidad, de modo tal que eventualmente, o sea, el crédito se sigue registrando, se sigue presentando en el balance tal como se generó en el momento de su nacimiento, pero si vemos la baja probabilidad de cobro, lo que se hace es descontarle ese porcentaje. A lo mejor consideramos que vamos a poder cobrar solamente el 50% de lo que se nos debe, entonces se anota en la cuenta respectiva esta deducción. En el inciso C se habla de los bienes de cambio. ¿A qué se llama bienes de cambio? Son aquellos que permiten la generación de los ingresos. Recordemos cómo establecía el viejo Código de Comercio la noción de acto de comercio, que decía que era la compra de bienes que se realizan con la intención de ser revendidos. Bueno, los bienes de cambio es aquello que compramos para luego volver a vender y así obtener el margen de utilidad
de nuestra actividad. Entonces, los bienes de cambio se agrupan de acuerdo a las actividades de la sociedad y se indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos en procesos de elaboración y productos terminados, mercaderías de reventa y los rubros requeridos por la naturaleza de la actividad social. Por cierto, hay actividades que no tienen por objeto la compra-venta de mercaderías, sino que hay actividades que consisten en la prestación de servicios. En este caso, probablemente la empresa que se dedica a la prestación de servicios no tenga una cuenta abierta referida a bienes de cambio porque no intercambia bienes. Ahora bien, esta noción de bien de cambio se opone a otra que vamos a ver más adelante, que son los bienes de uso. Ahora vamos a ver qué son los bienes de uso. Pero siguiendo el orden de los incisos, vamos a analizar el inciso D, que se refiere a inversiones en títulos de la deuda pública, en acciones y en debentures, con distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controlantes, controladas o vinculadas, otras participaciones y cualquier otra inversión ajena a la explotación de la sociedad. O sea que la inversión es la tenencia de activos que no están inmediatamente destinados al objeto específico de nuestra actividad. Hay momentos de la actividad en que aquello que constituye el objeto específico de nuestra actividad no lo podemos no podemos volcar todos nuestros activos al intercambio, porque hay actividades que son estacionales. Pensemos en una heladería que durante el invierno el heladero le bajan significativamente las ventas, entonces no puede tener todos sus activos colocados en materias primas, muchas de las cuales pueden ser perecederas. Entonces va a tener dentro de lo que es el dinero que tiene en circulación en su empresa, no puede estar comprando mercaderías perecederas que no va a usar porque en ese momento del año las ventas bajan. Entonces es razonable que en ese tiempo intermedio trate, porque es la obligación del administrador, tratar de maximizar aquello que se le confía para administrar. Entonces va a tener que buscar colocaciones transitorias, va a tener que esos fondos, va vendiendo mercadería, le van ingresando el dinero a la caja, pero en lugar de buscarlo como habitualmente a la compra de nuevas materias primas, les tiene que dar un destino que transitoriamente le produzca alguna rentabilidad. Entonces aparece la noción de inversión. Esas inversiones, según la condición jurídica de las mismas, las va a tener que expresar en cuentas diferenciadas que le permitan mostrar la posibilidad de que esos fondos se obtengan nuevamente en forma rápida para volver a ser utilizados en el giro propio del negocio, no bien ello sea necesario y posible. Inversiones de deuda pública. Bueno, ¿qué son inversiones de deuda
de la deuda pública. Son préstamos que se le hacen al Estado. El Estado, para financiar sus actividades, puede recurrir al cobro de impuestos, que es la forma más genuina de financiación de las finalidades propias del Estado, o bien puede recurrir al endeudamiento. Para eso emite títulos de deuda que pagan una renta. Entonces, una forma de colocar estas inversiones es suscribir títulos de la deuda pública. Son muchos los tipos de títulos, de empréstitos que ofrece el Estado para que les sea prestado dinero. Otra forma de inversión son acciones. Debentures es una forma de financiación de las empresas que está en desuso, está regulado en la ley 19.550, pero no se usan. En lugar de los debentures, lo que emiten las empresas que quieren financiarse a través de este mecanismo son obligaciones negociables, que son documentos que instrumentan empréstitos. Un empréstito es un préstamo colectivo que obtiene una empresa cuando el monto de lo que necesita para financiar su actividad está más allá del alcance de un prestamista individual, solicita al público en general que le presten dinero y lo documenta en unos títulos que se llaman obligaciones negociables. A la época de sanción de la ley 19.550, este régimen de obligaciones negociables no se había sancionado, por lo tanto no aparecen las obligaciones negociables, sino que lo que aparece es esta forma conocida como debentures, que está regulada en la ley 19.550, pero no se usa. Y hay que distinguir según que tengan o no cotización en bolsa. ¿Qué significa que un título tenga cotización en bolsa? La posibilidad de que esté admitida la negociación de estos valores en ámbitos en los que hay constantemente ofertas acerca de la posibilidad de comprar y vender estos activos. Entonces, los que tienen cotización en bolsa, las acciones que tienen cotización en bolsa, tienen asegurada una posibilidad rápida de venta. No, por cierto, el precio, porque las cotizaciones de los activos que se transan en las bolsas varían diariamente. Pero sabemos que si estas inversiones transitorias las hemos colocado en títulos que tienen cotización en mercados, llegado el momento de tener que venderlos, su grado de liquidez va a ser mayor que aquellos otros activos que no tienen asegurado un mercado de salida. También hay que distinguir, por las razones que ya vimos, las inversiones efectuadas en sociedades controladas o vinculadas. También en estos casos hay que deducir la previsión para quebrantos o desvalorizaciones. A continuación vienen los bienes de uso con indicación de sus amortizaciones acumuladas. Los bienes de uso son aquellos que adquirimos no con la intención de revenderlos, sino que tienen una funcionalidad en el marco de nuestra actividad habitual para permitirla. Un bien de uso es una máquina. Nosotros, para transformar las mercaderías, suponiendo que nuestra empresa desarrolla una actividad industrial, nosotros compramos materia prima para transformarla y venderla a un mayor precio.
Entonces, la maquinaria que nos permite esa transformación es lo que se llama un bien de uso, porque no nos vamos a desprender de esa maquinaria. No compramos esa maquinaria para revenderla, sino para usarla. Y estos bienes, naturalmente, se desgastan o son superados a lo largo del tiempo en cuanto a su efectividad por otros. Por lo tanto, sabemos que a lo largo, pasado un cierto tiempo, estos bienes de uso van a tener que ser reemplazados. Entonces, para no generar una imagen distorsionada del estado de nuestros negocios, las normas establecen, el propio articulado de la ley 19.550 incluye más adelante una disposición referida a la necesidad de que de los ingresos de cada ejercicio se detraiga una parte de ellos para formar lo que podríamos llamar, aunque técnicamente no lo es, una reserva. En realidad, al restar de los ingresos una parte del valor de los activos que sabemos que vamos a tener que reemplazar, estamos presentando una imagen más realista de la situación financiera de nuestra empresa. Entonces, deducir amortizaciones supone ir descontando de las sumas por las cuales ingresamos a nuestra contabilidad en la cuenta correspondiente a bienes de uso el valor de esa tecnología, de esa maquinaria. Es la forma que decíamos de presentar esa visión realista. Las técnicas contables suponen que los bienes de uso inmuebles se amortizan a lo largo de un plazo de 50 años. Al cabo de 50 años, el inmueble está totalmente amortizado. O sea que eso supone que de los ingresos de cada ejercicio tenemos que descontar un 2% del valor por el que lo ingresamos. Y en el caso de los activos, de los bienes de uso muebles, se amortizan, perdón, en un término de 5 años, por lo tanto, en cada ejercicio se detrae de la cuenta de ingresos un 20% del valor por el cual se ingresó el activo a nuestro patrimonio. Una pregunta, ¿puedes repetir el tiempo de las cosas muebles? No lo escuché. 5 años. 5. Gracias. O sea, el 100% del valor dividido 5 nos da un 20% por año. En el caso de los inmuebles, 100 dividido 50 nos da 2% por año. Y ese valor, esa suma en cada ejercicio, se va reduciendo. Si la mercadería nos costó 100 pesos, perdón, si la maquinaria nos costó 100 pesos, es un bien mueble, al cabo del primer ejercicio habremos de haberle restado 20 pesos. Entonces nos queda en 80. Al ejercicio siguiente nos quedará en 60 y así sucesivamente. Esto no quiere decir que cuando el bien está totalmente amortizado haya una obligación de reponerlo. A lo mejor todavía sigue prestando utilidad y lo seguimos manteniendo. Pero ya tenemos hecha de alguna manera la reserva, llamémoslo así, para que en el momento necesario podamos venderlo y comprar otro. De esta manera se tiene una imagen más realista del negocio porque la
pérdida de su valor de utilidad no se produjo toda de golpe el día que tenemos que reponer esa maquinaria. Se fue produciendo a lo largo del tiempo. Bien. Viene ahora, en el inciso F, los bienes inmateriales. Acá viene un tema complejo. No la noción de bien inmaterial, sino lo que dice a continuación el inciso, que es que se registran por su costo con indicación de sus amortizaciones acumuladas. Aclaremos primero qué es bien inmaterial. Los bienes inmateriales, se llaman bienes inmateriales a las marcas, a las patentes, a lo que se conoce genéricamente como know-how, o sea, el saber cómo. El know-how es un conocimiento que es respecto de cómo fabricar una mercadería, fabricar un bien determinado, perdón, que no se publica, a diferencia de una patente. La patente es un procedimiento para elaborar o fabricar bienes o servicios que se hace público en un registro y que durante un periodo de tiempo determinado nos permite tener el monopolio de la explotación de ese conocimiento, de esa tecnología. En cambio, si preferimos mantenerlo oculto, por razones de nuestra conveniencia, se llama know-how. También se considera un bien inmaterial, a lo mejor una situación tal como la ubicación de nuestro local donde desarrollamos nuestra actividad comercial, porque incide significativamente en la generación de ingresos si nuestro local está ubicado estratégicamente en un lugar en el que podemos aprovechar una clientela mejor que Una pregunta. si estuviéramos ubicados en otro lugar. Sí, lo escucho. ¿Puede ser que estos bienes inmateriales tengan algo que ver con el fondo de comercio, con la noción de fondo de comercio? Sí, la noción de fondo de comercio incluye ciertos activos dentro de los cuales vamos a encontrar las marcas, la designación de la actividad, o sea, el nombre comercial. El hecho de que un producto o de un servicio se conozcan en el público a través de una denominación particular, el hecho de poder estampar en la etiqueta de un producto una marca, asegura una mayor posibilidad de penetración en el mercado, o sea, de que demanden más ese producto por el hecho de que lleve a esa marca, porque en el público se produce una asociación entre un cierto nivel de calidad y esa forma de denominación del producto. Eso es en sí mismo un bien inmaterial. Vamos a ver aparecer esta noción cuando estudiemos la forma en que un fondo de comercio puede ser transferido. Sí. Ahora bien, estos bienes, dice el artículo, el inciso, que solamente se registran en el balance por su costo, con indicación de sus amortizaciones acumuladas. O sea que vamos a registrar la marca en el balance como un activo si la marca se la compramos a otro que la desarrolló. Si nosotros
desarrollamos una marca por nosotros mismos, registramos una marca que nunca había sido utilizada, y luego a lo largo del tiempo empezamos a hacer publicidad, distintas técnicas de marketing, y esa marca empieza a ser conocida. Esto implica una probabilidad mayor de que nuestros bienes o servicios sean demandados en el mercado. Si esta posición en que nos colocamos es fruto de un desarrollo personal que hemos llevado adelante nosotros, ese mayor valor no lo registramos en el balance. Solamente lo registramos cuando hemos pagado por ello. Y esto va a tener como resultado, o es una consecuencia de que el balance tenemos que interpretarlo como una fotografía de un patrimonio. El balance es un concepto estático. Pero hay el hombre de negocios mira a sus negocios no solamente a través de esa fotografía, sino que evalúa sus negocios desde un punto de vista temporal, o sea, lo que le interesa, le interesa la fotografía, pero también más le interesa la película. El análisis de su negocio en el transcurso del tiempo. Entonces, cuando alguien va a vender un fondo de comercio, y acá sí se vinculan estos conceptos, como señalaba quien hizo la pregunta hace un momento, el que va a adquirir un fondo de comercio va a estar interesado más que por el valor estático de los elementos que compra, le va a interesar la posibilidad de que ese negocio le genere ingresos en el futuro. O sea, que va a mirar el funcionamiento de la empresa no desde el punto de vista estático de los activos, sino desde el punto de vista dinámico de sus flujos de fondos. Entonces, la valuación de un bien inmaterial, de una patente, de un know-how, de una marca, no se refleja en el balance, sino que se va a ver reflejado en el precio a la hora de venderlo. Esto es algo que lo vamos a ver cuando estudiemos el régimen de transferencia de fondos de comercio. Esta noción nos va a quedar más clara, pero por ahora anótenselo como este inciso que vamos a ver su explicación más adelante. El inciso que sigue se refiere a gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a estos, deduciendo en este último caso las amortizaciones acumuladas que correspondan. Bueno, acá también aparece algo que a primera vista nos resulta contraintuitivo. ¿Cómo es esto que tenemos que registrar como un activo un gasto que se va a realizar en el futuro? Bueno, vamos a ver un ejemplo y creo que se va a entender mejor. ¿Cuál puede ser un gasto que se devengue en futuros ejercicios? Un ejemplo de ello puede ser el alquiler que se paga para desarrollar la actividad comercial en un local determinado, en un sitio físico determinado. Normalmente, según las prácticas habituales, los alquileres se pagan mes a mes. Pero
en determinadas circunstancias, nada impide que las partes pacten otra cosa. Por ejemplo, en un contrato de locación se puede pactar pagar todos los alquileres juntos. Se hace un contrato por 3 años y el locatario le paga al locador el valor correspondiente a los 36 meses, se los paga en un solo pago. Desde el punto de vista de la incidencia de ese gasto en la cuenta de ingresos y de egresos de cada ejercicio, ese gasto realizado por adelantado está ofreciendo una imagen distorsionada porque está cargando sobre el ejercicio actual donde se realizó el pago una incidencia que en los 2 ejercicios siguientes no se va a verificar, porque el alquiler, que es un componente de la cuenta de ingresos y de egresos, no se va a pagar ni en el ejercicio 2 ni en el ejercicio 3 porque ya está pago. Entonces, a la hora de hacer la cuenta de cuánto gané en este ejercicio, tengo que descontar como gasto estos alquileres adelantados, porque los debería haber pagado 1/3 en el ejercicio siguiente y otro 1/3 en el subsiguiente. Entonces, mientras, ¿qué hacemos? Bueno, la manera de registrar estos gastos anticipados es registrándolos como un activo, que a lo largo o cuando llegue el ejercicio siguiente, se detraerá del activo en correlación con la cuenta de ingresos y egresos. ¿Se entiende la idea? ¿Quedan dudas? No fui claro al explicarlo, avísenme antes de seguir. No, con el ejemplo se entendió. Bien. Después vamos a ver que en el pasivo tenemos una consideración similar. Bueno, el inciso H es un rubro varios. Y en el pasivo tenemos que en la primera parte, en el pasivo propiamente dicho, tenemos deudas, indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las financieras, existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, deudas emitidas, los debentures emitidos por la sociedad, aquí dice omitidos, pero es emitidos, los dividendos a pagar y las deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal. Bueno, naturalmente que todos los pasivos se tienen que reflejar separadamente según su índole, según cómo, en qué parte del proceso se generan, qué tipo de acreedores son los que nos han otorgado ese crédito, y cada una de estas separaciones que indica el inciso tienen que ver con el distinto rol de los acreedores y el distinto impacto de cada uno de ellos en el desenvolvimiento de la actividad empresaria. Y esto es una información útil. La contabilidad brinda utilidad no solamente al sujeto que la lleva, porque le va a permitir saber si gana o si pierde, sino también le va a brindar utilidad a quien está dispuesto o considerando brindarle crédito, un eventual nuevo prestamista o el proveedor que nos va a vender a crédito. El hecho de exponer por separado cada uno de esos acreedores le va a brindar información a otros eventuales acreedores.
entre otras múltiples funciones. De ahí la importancia de que la información esté discriminada de manera que presente un cuadro funcional, porque no el mismo rol el que juegan los acreedores comerciales que los acreedores financieros. Un acreedor comercial es el proveedor, el que nos vende mercadería a plazo, que es una forma de darnos crédito. Otro posicionamiento tiene el banco o el prestamista financiero no bancario. Lo mismo que si el que nos prestó dinero fue una sociedad controlante o controlada. Bien. El inciso siguiente se refiere a las previsiones. Previsión es un rubro que suponemos que es probable que se genere, que probablemente va a producirse. Por ejemplo, una indemnización a pagar por despido de un empleado. El tipo de actividad puede generar normalmente la posibilidad de que el personal esté a prueba, ya que rotarlo, luego de probado, resulta no ser eficiente, hay que reemplazarlo. Entonces, dentro de la política de la empresa, es probable que aparezca la necesidad de pagar indemnizaciones por despido a empleados. Eso es una previsión, ya estar reflejando para que esto no lleve a la aparición de situaciones imprevistas. Bueno, ya debe reflejarse como un pasivo, un gasto que no se ha producido actualmente, pero es probable que se produzca. Y bueno, todo otro rubro, es el rubro varios del pasivo, y las rentas recibidas por adelantado. Acá tenemos la contrapartida de lo que veíamos respecto de los gastos adelantados. Supongamos que ahora nosotros somos el locador, que hemos cobrado los alquileres del local todos juntos. Entonces vamos a registrar como ingreso el correspondiente al año en curso. Y los alquileres de los 2 años siguientes del contrato los vamos a registrar como una deuda. Y a medida que lo cobramos, a medida que se devenga el derecho, cuando entramos al segundo año del alquiler, ya lo damos de baja del pasivo, porque en caja ya lo teníamos desde el primer año, pero en la contabilidad lo vamos, a medida que se devenga, lo vamos desafectando de esta cuenta. Bueno, estamos cerca del horario de finalización. No sé si quieren hacer alguna pregunta de algún tema en particular. Ustedes me dirán, los escucho. Sí, profesor, algo rápido, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Usted cuando hizo mención de la compra de materia prima en el ejemplo de una heladería, podríamos hacer un portafolio de inversiones, es decir, no colocar todos los huevos en una misma canasta. No le pude escuchar la pregunta porque mi conexión si me la repite. Cuando dio el ejemplo de la heladería, Sí. hizo mención que dependiendo de la época en la que se encuentre en invierno bajan las ventas. Entonces, podríamos hablar de una diversificación del portafolio de inversiones, no colocar todos los huevos en una canasta, no colocar toda la inversión en un determinado rubro, sino diversificarlo. Sí, eso responde a una política financiera sana y razonable, pero
no está en relación con la periodicidad de las actividades. La idea de no concentrar los riesgos en un mismo deudor tiene otra razón de ser, que es el no atarse a la suerte de un deudor, pero no está en relación con la periodicidad de las actividades. La periodicidad de las actividades lo que indica es la conveniencia de que los fondos inactivos, porque somos una sociedad, somos el administrador de una sociedad, el objeto social es comprar y vender, comprar materia prima, transformarla y venderla en la forma de helado, y la carga legal del administrador es volcar esos activos a comprar mercaderías. Pero en la época del año en que eso no nos va a producir utilidad, nos lleva a que como buen administrador le busquemos una forma de rentabilidad circunstancial y transitoria. Son dos cosas diferentes. No sé si le aclaré la idea. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos en horario, así que nos despedimos hasta el miércoles, si Dios quiere. Hasta luego. Nos vemos miércoles. Hasta Chao, luego. profesor. Hasta luego.